puro el bolito, ¿verdad? Muchos capítulos, pastor, va a decir usted ahora. Va a tener muchos textos, pero es importante porque usted debe convertirse en alguien que puede hacer pan. No solo que come pan, sino que puede fabricar su pan. Fíjese que si yo veo en Efesios 4:11, ¿cuál es mi función primordial? Es cuidar del rebaño, pero en realidad es equipar a los santos para que los santos realicen esa función pastoral. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que yo pueda llegar a ese nivel y que usted pueda aprender también, ¿verdad? Ser equipado como santo para atender al cuerpo de Cristo. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu infinita misericordia y porque tienes siempre cuidado de nosotros. Míranos, Señor, en este momento y observa la condición de nuestro corazón. No vamos a fingir, Señor, que somos perfectos, pero sí podemos expresar con una gratitud enorme, Señor, dentro de nosotros, que deseamos ser perfectos, Señor, y deseamos agradarte a ti de tal forma que tú, Señor, te sientas que ha valido la pena todo lo que has hecho por nosotros. Por favor, bendice esta palabra, clávala en nuestro corazón, que esta enseñanza venga a ser para nosotros como un oasis en medio del desierto, Señor. Por favor, alumbra nuestro ser interior para que podamos autoanalizarnos y podamos seguir creciendo en ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Amado hermano, yo quiero hablarle de este tema que le he puesto por nombre las costumbres de los siervos. Obviamente, en primera instancia aplica a los ministros, ¿verdad? Pero no solo los ministros son siervos. Hay diferentes tipos de siervos según la Biblia, y eso entonces nos involucra a nosotros, porque usted le sirve al Señor. Amén. Independientemente, mire, independientemente usted sirva en la iglesia, usted le sirve a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice: el que no recoge conmigo desparrama. Entonces tenemos que recoger, ¿verdad? Con Él. Entonces fíjese que yo estaba viendo que una costumbre es una práctica habitual de una persona que adquiere por el uso de hace mucho tiempo, por una práctica que le ha llevado mucho tiempo, y también por la repetición de algún tipo de actividad. Entonces dicen por ahí, yo lo leí una vez, pero recuérdense que internet está lleno de cuantas cosas. Investíguelo usted. Dicen por ahí que, si no leí mal, decía 30 días, que si usted, 21, que si usted hace algo por 21 días, usted puede crear un hábito o quitar ese hábito, ¿verdad? Ahora, hay cosas que nosotros podemos hacer por voluntad propia, sí, solo sí, nuestra alma no es cautiva. Pero si nuestra alma es cautiva, mucho podemos querer, pero no vamos a poder solos. Ahí necesitamos que alguien nos ayude, porque es un problema que es más profundo de lo que yo puedo ver. Por ejemplo, perdón que le pregunte esto, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueden mover las orejas sin mover el resto de la cara? Pero usted sabe que se puede. Hay unos que se les hace hasta, en vez de ventilador, lo ponen a los niños así, van a hacerle así para que le llegue el aire a los adultos. Entonces hay gente que puede dominar. Y un día, fíjese, mire, pues hace mucho tiempo yo empecé en la casa y logré encontrar el músculo, fíjese, que movía las orejas. Yo emocionado, porque decía: ay, qué raro se siente, porque solo aquí yo lograba hacer esto y se movía. Y yo les decía a ellos: miran, y todos: no, mira. Pero yo sentía que me hacían así las orejas, ¿verdad? Como las tengo algo grandes. Entonces yo sentía que se me hacían así, pero no, era el músculo que se sentía que se movía. Pero cuando las cosas son muy profundas, ya no depende de uno, sino ya depende de alguien más que lo puede ayudar a uno. Entonces, fíjese pues, quiero empezar por este texto, Mateo 25:19, porque qué lindo ser siervo,
Pero hermano, como hasta ahorita no hemos llegado a este punto. Es decir, escatológicamente todavía no hemos llegado a que el Señor haga cuentas con sus siervos. Por eso es que hay siervos que hacen lo que les da la regalada gana y piensan que no van a ser llamados a cuentas. Pero que nos van a llamar, nos van a llamar. Y a la mayoría de siervos a los cuales llamaron a cuentas, a la mayoría los sorprendieron y los agarraron, ¿verdad?, con las manos en la masa. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a nosotros también nos van a llamar a cuentas. Hermano, pero tal vez a usted, pero a mí no. ¿Y qué me pueden pedir cuentas a mí? Mucho. ¿Cuánto te han dado? De eso te van a pedir cuentas. Es como la parábola de los talentos, a cada uno le demandaron de acuerdo a lo que le habían confiado. Entonces tú tienes que saber que te van a llamar. Ahora, cuando dice aquí, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Estas palabras, aquellos siervos, puede denotar, por obvias razones, diferencias en número de siervos con la misma categoría, pero también puede representar un determinado número de siervos, pero en diferente categoría cada uno. No especifica, ¿verdad? No dice vamos a hacer cuentas con los siervos que son administradores. No, con distintos tipos de siervos. Entonces fíjese pues, cuando yo veo la palabra en el hebreo, hay por lo menos 7 tipos de siervos. ¿Cómo así? Cuando usted investiga, se da cuenta que para decir siervo hay 7 formas, pero en español no colocan siervo, colocan otro sinónimo u otra palabra dependiendo del contexto, pero es la misma palabra en hebreo. Y hay 7 en donde entre otros significados está la palabra siervo. ¿Sí? Le explico esto porque yo sé, hermano, que a más de algunos se le va a despertar el gusanito ahí de yo quiero investigar, yo quiero hacer esto, yo quiero. Y entonces, ¿por qué cree que a mí me gusta tanto? Porque tengo un padre espiritual que me emocionaba, hermano. Yo miraba cuando él explicaba y decía, ay, qué lindo eso, ¿verdad? Y entonces yo quería eso. Y sé que Dios me lo dio. Y yo sé que ustedes tal vez ya lo tienen, o si no lo tienen, lo desean. Y si lo desean, el Señor se los va a dar. Y yo lo que estoy dando es como las pistas, ¿verdad? Entonces, fíjese pues, se las voy a poner todas. Los siervos Nahar, no sé si logran ver el número ahí. ¿Se logra ver? Tú los puedes pasar las fotos, va. Están los siervos Nahar, los siervos Abodá, los siervos Sakir, los siervos Sharat, los siervos Abudá, los siervos Sair y los siervos Ebed o Ebed. Entonces, de estas 7 formas se dice siervo en la Biblia. O sea, si usted mete en español la palabra siervo, no todas esas palabras son una misma palabra hebrea. Y se va a topar con estas 7 formas. Ahora, cada una de esas formas tiene un significado. ¿Por qué? Porque está hablando de un siervo distinto. ¿Sí? En su forma de actuar, en su categoría, en su nivel. Entonces nosotros tenemos que considerar eso, porque ¿en qué nivel estamos? De acuerdo a lo que nos dieron, nos van a demandar. Por ejemplo, algunos los van a demandar como Nahar. Ya le voy a explicar, pero los siervos Nahar son los siervos de más bajo nivel. Pero a otros los van a demandar como siervos Ebed, como siervos de alto nivel. ¿Quién determina eso? Dios. Entonces uno quiere lo más grande y gloria a Dios, y lo animo a que lo desee, pero tiene que saber que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tampoco me vaya a decir usted, entonces mejor me quedo como Nahar. Está mal, porque dice la Biblia que hay un siervo al que no sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero de todas maneras lo azotaron. Poco, pero lo azotaron. Entonces Dios va a azotar a los siervos que no hagan bien las cosas, pero los va a azotar de acuerdo al nivel donde se encuentran. Amén. Entonces anhelemos, hermanos, crecer como siervos. Entonces mire, yo no tuve el tiempo porque también me pongo a ver otros temas y todo para otros días, pero
o mejor dicho, no me he puesto a estudiar a todos los 7. Por eso no vaya a confiarse usted en que este es el orden exacto. Lo puse así porque en algún momento nuestro apóstol así los mencionó, ¿sí? Y entonces los puse así, pero sí investigué al primero y al último. Es decir, sí investigué al Nahar y al Ebed. Por eso esos dos sí los tiene que colocar ahí. Al primero, al Nahar, y al último, al Ebed. Y va a ver por qué. El Nahar, que es la palabra 5288, significa, mire, siervo. ¿De acuerdo? Pero cuando Saúl está buscando a alguien que toque el arpa porque estaba endemoniado, le dicen, hay un muchacho que es bien parecido. Esa palabra muchacho es Nahar. O sea que ahí lo aplican para decir joven, mancebo, muchacho. Pero ¿por qué se le aplicaron a David? Porque era jovencito, era un niño. Mire, dice, aparte de siervo significa niño, joven, criado, edad desde la niñez hasta la adolescencia. O sea que prácticamente es una edad muy inmadura. También significa pequeño, muchacho, novato. Entonces, a un novato no lo puede poner usted a hacer cosas que son bien delicadas. ¿Se recuerda cuando eligieron a los diáconos? ¿Qué iban a hacer los diáconos? Solo mire qué iban a hacer. Iban a predicar, iban a servir mesas. Y mire qué requisitos pusieron, hermano. O sea, tremendo, porque como quien dice, los apóstoles dijeron, ok, nos vamos a quitar de las mesas porque tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra y de la oración, pero no vamos a poner a cualquiera, sino vamos a poner a siervos con estas características. O sea, habían más siervos, pero a los que pusieron para esas cuestiones era a otro tipo de siervos. Entonces, significa bebé, menor de edad y criaturita. Entonces, mire pues, ese es el Nahar. Ahora vea al Ebed, es la 5650. Recuerden que le estoy explicando el más bajo y ahorita le voy a poner el más alto, ¿sí? Para que usted vea que en realidad nosotros deberíamos de ir desde Nahar hasta Ebed en el desarrollo de nuestro servicio. Amén. Mire, si usted, pues cuando le digo usted, no va a creer que lo estoy acusando, porque me cuesta estar diciendo usted y yo ya me metí, hermano, en este paquete. Pero tomando en cuenta que sus oídos están circuncidados y que me conoce, yo le voy a decir así. Si usted dice, no, yo para que me demanden poco me quedo como Nahar, sí, pero si pasa el tiempo y se queda como Nahar, aunque haga bien las cosas como Nahar, lo van a demandar porque tendría posiblemente que haber llegado a categoría de Ebed. Amén. Entonces Ebed significa, mire, siervo. Pero aquí ya tiene otras connotaciones. Esclavo. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo hacer un servicio, prestar un servicio, que ser yo el servidor. ¿Sí se entiende eso? No es lo mismo que usted diga, ¿les puedo ayudar en algo? A que usted diga, para lo que quiera, aquí estoy, me pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿verdad? O yo soy esclavo del Señor. Eso es lo que se les olvida a algunos ministros, hermano. Porque no debería haber un ministro. Escuche lo que le voy a decir. No debería haber un ministro Nahar. Tendría que ser alguien maduro. No le digo que Ebed, porque Ebed, ahí va a ver usted, o sea, es una categoría muy fuerte. Cortesano, criado, jornalero. Este término es utilizado para referirse a Jesús. Por eso lo puse en el más grande, hermano. O sea, cuando se dice a Jesús le dicen siervo, en automático es Ebed, no Nahar, es Ebed. Y dice, se utiliza para expresar humildad. Hermano, fíjese que un siervo en automático debería ser humilde, pero no es así. La humildad
se aprende. Ya sea porque usted quiera humillarse o porque lo humillen, pero se aprende. Entonces es un proceso. Por eso al Nahar no le pueden decir humilde. No, él está a un nivel muy bajo. A él se le tolera que diga no que yo, como que es niñito. Pero al Leved no. El Leved ni se le va a ocurrir decir algo así. Él es esclavo y es humilde. Ok, dice, esta expresión la utilizaban para referirse a un funcionario de un rey, o sea, ya es alguien que tiene un cargo importante, pero también a un adorador. Entonces, hermano, estamos hablando de otro nivel, definitivamente. Uno puede servir sin adorar, pero el servicio de uno puede convertirse en una adoración. Amén. Pero lo mejor de todo es que uno sea un adorador, porque yo puedo adorar sin ser adorador, hermano. Amén. Fíjese que es extraño lo que le estoy diciendo. Vaya pues, usted puede dar sin ser un dador. Hay gente que usted va y le dice, mire, estamos haciendo un proyecto, aquí está, y dan. Pero no porque sean dadores, simplemente usted lo agarró en el mejor momento ahí y le dio algo, ¿verdad? Entonces, fíjese pues, ¿por qué le vengo hablando de los distintos tipos de siervos? Y el título decía, las costumbres de los siervos, por este texto. Dice, Jeremías 22:21. Te hablé en tu prosperidad, es decir, cuando estaba bien, ¿verdad? Pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Vaya, entonces mire, antes de entrar a lo que tiene usted subrayado ahí, yo quiero decirle algo. Esta palabra juventud, que dice, esta ha sido tu costumbre desde tu juventud. A ver, ayúdeme. ¿Qué palabra cree usted que está ahí? Exacto. Esta ha sido tu costumbre desde que eras Nahar. Es decir, ya no es Nahar, pero siguió con la costumbre. Lo hizo tantas veces que sigue con malas costumbres de un chamaquito, pero ya no es un chamaquito. Ahora él es otro tipo de siervo, pero tiene la mala costumbre. ¿Cuál? La de nunca escuchar la voz de Dios. A usted ama escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hasta le pide, háblame. Cuando usted siente que Dios no le habla, se preocupa, llora, gime, busca ayuda, se ministra, hace lo que puede, se arrodilla en maicito, no, eso no, hace lo que puede para averiguar dentro de usted si pasó algo, del por qué Dios no le habla, porque usted anhela que Dios le hable. Ahora, dice la Biblia que Él nos habla, pero que nosotros no siempre escuchamos. No es lo mismo oír que escuchar, pero para escuchar hay que oír. Usted puede oír sin escuchar. Por ejemplo, yo vi en una ocasión, creo que un anuncio era, en donde el hombre, como usted sabe, ¿verdad? Que muchos o la media de los hombres se enfocan en una cosa, le ponen atención a una cosa, lo hacen bien, pero les es difícil al mismo tiempo poner su atención en otras. Y había en ese anuncio, la persona estaba viendo, peor eso, ¿verdad? Estaba viendo a un partido de fútbol y entonces estaba ensimismada ahí en la televisión. Y llega la esposa, mi amor, y él lo voltea, ajá, habla, y viendo el televisor. Y entonces empieza ella a hablar, pero en el anuncio se oye cuando ella está hablando, que le está hablando normal, pero
de repente hacen ver en el anuncio, o sea, muestran cómo realmente está oyendo él. Y él la está oyendo que le está hablando en chino. Está hablando, pero no está hablando así. Pero ¿qué está sucediendo? La está oyendo, pero no la está escuchando. Eso me pasa a mí, pero no eso pues, también. Pero me pasa a mí, fíjense que a veces le pregunto, no, casi siempre, le pregunto a la persona, ¿cuál es su nombre? Hermano, ya al ratito ya no me recuerdo. Y tengo que andar después pidiendo que alguien más le pregunte para recordarme yo. 2 o 3 veces me lo tienen que decir, hermano. Entonces es algo que yo naturalmente tengo que corregir. Pero en lo espiritual a veces pasa eso. Dios nos habla y no escuchamos. Ahora, las personas que no saben escuchar, que tienen la costumbre de no escuchar, regularmente tienen la costumbre de hablar mucho. Se enfocan en lo que dicen, pero no escuchan. Ya están pensando en las palabras que van a responder, pero no escuchan. A veces la otra persona les está hablando y ellos y dicen, sí, yo creo que deberíamos hacer tal cosa. Y la otra persona, eso es lo que le acabo de decir. Por eso no lo escuchó. Hermano, es difícil hablar con una persona que no escucha. Bien difícil. Porque mire, ¿quién habla si no espera que la otra persona lo escuche? Nadie. Todos queremos que nos escuchen. Ahora, cuando uno habla más de lo que escucha, eso puede ser el reflejo de un problema de egocentrismo. Que amamos tanto nuestra voz que desechamos todo lo que no sea nuestra voz. Fíjese que a los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas, de dirigir personas, a veces sucede que hay personas dentro del grupo a los que a ellos les gusta que se haga lo que ellos están opinando, pero no escuchan las demás ideas. Cuando su idea no se toma en cuenta, se cierran. Ya no hay otra idea según ellos. No tienen la humildad de escuchar y analizar. Y se enojan. Hermano, eso lo vi yo muchas veces en mi trabajo secular. La gente le decía, ajá, pero ellos ya estaban pensando cómo iban a vender su idea y no les interesaba lo que uno estaba diciendo. Y por eso a veces se cae en el error de repetir lo que se acaba de decir, pero porque la persona no escuchó. Usted escucha, a mí me gusta bromear a veces porque digamos que viene Josué y me habla y me dice, pastor, mire, y si vamos hay un grupo de hermanos que se quieren bautizar, y si vamos a la alberca El Escorpión a bautizarlos. Y a veces me gusta molestar yo y le digo, no, deja eso, le digo. Solo estoy poniendo ejemplo, ¿verdad? Pero esto es una costumbre que yo tengo, pero para bromear. A veces yo vengo y le digo, no hombre, deja eso, ¿por qué no vamos a la alberca El Escorpión? Es lo mismo que él me dijo, ¿verdad? Pero lo digo bromeando, entonces todos se me quedan viendo. Es lo que dije, sí, hombre, pero te estoy molestando. Pero hay gente que así hace, no escucha. Y fíjese que dicen por ahí, eso sí no lo he ido a investigar, lo leí, no sé si lo oí del apóstol hace mucho tiempo, que el primer órgano, no sé si se terminaba de formar o se empezaba a formar en el feto, en el embrión, feto, se puede, lo que sea. Entonces, usted me entiende, era el oído. ¿Por qué no la boca? Porque la Biblia dice, oye, oh Israel, ese es el primer mandamiento, hermano, cronológico. Oye, si no podemos oír, ¿qué vamos a hacer con todo lo demás? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Un problema que es costumbre de los siervos es que no escuchan. Mire, hermano, hágame el favor, quiero que barra de aquí para allá, pero barre así, mire, así, vaya, dice. Y barre de allá para acá y barre así. Y dice, pero si se lo dije. Entonces después dice, no hermano, mire pues, véngase, ahora mejor vamos allá a la puerta. Me va a ayudar a limpiar la puerta. Hágame un favor, va a hacer movimientos circulares, como que si fuera el de Karate Kid.
Ahí con una mano le va a hacer así, y cuando ya esté bien húmedo va a agarrar este otro trapo y entonces con este, solo un ejemplo, le va a hacer para el otro lado aquí, y cuando usted lo mira está así. ¿Por qué? Porque no escuchó. A veces no escuchamos. Hay siervos que no escuchan. Sigamos. Números 22, versículo 30. Primero vamos a ver el 30. Esta es la historia de Balaam. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? He tenido la costumbre de portarme así contigo. Y él dijo: no. Ok, ¿qué le estaba diciendo el asna a Balaam? Todo este tiempo yo estaba aquí contigo y yo no tengo esa costumbre de lo que tú acabas de hacer conmigo. O sea que eso que hizo Balaam es una costumbre de los siervos. Pero ¿qué hizo? Está en el versículo 28. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Entonces, una costumbre de los siervos es golpear. Hermano, qué feo es oír frases como aquel que está enseñando y que dice: esto está bien fácil, esto ya todos lo deberían de saber. Qué vergüenza que no lo sepan. Esto está mal, está golpeando. ¿Sabe por qué? Porque el hecho que usted haya pasado por toda la doctrina no garantiza que usted tenga el 100% de la información. Le aseguro que hay algo que usted, cuando escucha al pastor, dice: ay, qué bonito eso, pero eso lo predicó el pastor hace mucho tiempo y usted estuvo ahí, pero no era el momento que usted lo entendiera. Ahora lo entendió. Tenemos que tener cuidado con esas generalidades o generalizaciones que hacemos, porque pueden dañar. Vaya pues, aquellos que dicen: y si no le gusta, ancha está la puerta. Ya están golpeando a la oveja. ¿Pero por qué? Mira, hermano, una de las cosas, y voy a hablar de los ministros ahorita, una de las cosas que un ministro tiene que entender es que el pueblo no está ahí en función del ministro. El ministro está ahí en función del pueblo. Es decir, el ministro se debe al pueblo, no el pueblo al ministro. Y ese es un error de concepción a veces de los ministros, que quieren que todo gire alrededor de ellos. No predica nadie más. Están los otros extremos, ¿verdad? Que solo los demás predican menos ellos. Entonces, bueno, muchas cosas que pueden pasar con eso, pero tiene que saber que ahora voy a pasar hablemos de los servidores en la iglesia. No porque yo haya visto casos, sino como ejemplos. El hermanito que limpió las sillas, él ofrendó su tiempo y vino a limpiar las sillas. Pero no se puede poner ahí, ¿verdad? Pasando. Mire, hermano, usted acaba de borrar ahí, por favor me limpia porque a mí me costó. Ya está lastimando a la gente. A menos que él mire que alguien vino y tiró una botella, ahí sí es permitido que se le acerquen. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia deberíamos hacer cosas mejores que en nuestra casa, porque es la casa del Señor. En una ocasión contó el apóstol que los servidores le contaron a él todo lo que encontraban después de Santa Cena en la iglesia. Y hermano, eso ya está rozando hasta con lo asqueroso, ¿verdad? Pero porque uno dice: ¿y a qué hora usaron eso aquí? Por ejemplo, encontraron pañales de bebé usados abajo de la silla. ¿Qué quiere decir eso? Que cambiaron al niño en medio del culto. Hermano, eso es una falta de respeto. Fíjese que hay algo que admiro en los viejitos, los jóvenes ya no mucho, pero a los ancianos se los admiro yo. Fíjese que ellos pasan enfrente de una iglesia, se quitan el sombrero. Entran a una casa, se quitan el sombrero. Hasta por respeto es importante uno saber cuáles son las costumbres del lugar y acomodarse. O no dicen por ahí: a donde fueres, haz lo que vieres.
No es decir, no, allá donde yo vengo, así no es, y así no es, y punto. No, pero si ya no estoy allá, ahora estoy aquí. Entonces, la iglesia es un lugar en donde están las normas del reino. Por ejemplo, otra cosa que encontraba eran chicles pegados en la parte de abajo de las sillas. Hermano, qué fea costumbre esa. En primer lugar, no me voy a meter a líos. Hoy ahorita le vi la boca a todos, ¿verdad? No me voy a meter a líos, ¿verdad? Pero está bien, si usted se quiere comer su chicle, masticar su chicle, su goma de mascar, está bien, no estamos en Singapur. En Singapur lo meten preso, se anda mascando chicle. Entonces, no estamos en Singapur, pero al menos cuando le saque todo el sabor, métalo en un papelito y guárdeselo. Mire, yo a usted le estoy hablando como que usted lo hiciera y usted no lo hace, ¿verdad? Pero, ¿me entiende? Se lo estoy diciendo a Juan para que lo entienda Pedro. Pero Pedro no vino, ¿a qué hacemos? Bueno, ya él va a oír el tema. Cuando lo oiga va a decir, pobre los hermanos, por mí les cayó a esto, va a decir Pedro cuando escuche esto. Bueno, Pedrito, el hermano que viene aquí. Entonces, hermano, un siervo no puede tener la costumbre de golpear a las ovejas. Fíjese que hay ministros que a veces tenemos o que a veces se tiene por ministros de renombre y hermano, y se echan unos insultos desde el púlpito. Por ejemplo, el apóstol recordaba hace unos días a un ministro. Él no dijo el nombre. Yo calculo que sé quién es, pero no se lo voy a decir. Pero él decía cómo hablaba este pastor, ¿verdad? Y decía, ustedes, no me sale el grito, ¿verdad? Son unos hijos del diablo. Hermano, golpeando a las ovejas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que las ovejas, como ya lo conocían, amén decían, hermano. Eso está mal. Ni el pastor debe golpear a la iglesia, ni los que sirven deben golpear. Nadie debe golpear a nadie, hermano. Por ejemplo, ni en la casa, porque uno es siervo aquí en la casa. No debería golpear a nadie, ni al perro, porque dice la Biblia que el impío trata mal a su bestia. Ay, que el Señor nos ayude. Sigamos. Mire este otro. Segundo libro de Reyes 17:33. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuáles? Ok. Veamos esta tercera. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Mire qué costumbre más fea, hermano. ¿Ya vio eso? Temían al Señor y servían a sus dioses con D minúscula y en plural. Esto se llama sincretismo religioso. Allá en mi país de origen hay un lugar que es la meca del turismo. Bueno, así le conocen ese lugar, ¿verdad? Turismo religioso, digamos. Pero religioso, ecuménico, saber y qué será, ¿verdad? Pero no voy a hablar ahorita de Esquipulas, que es el lugar donde está el Cristo Negro, sino que voy a hablar de un lugar que se llama Chichicastenango. A ver, repita conmigo, Chichicastenango. Ya saben pronunciar en un nombre de un lugar. Cuando llegue, no va a decir, llévenme a Chichicastenango, porque ya sabe usted con qué se va a enfrentar. Ahorita hasta voy a predicar bonito porque este recambio y todo. Mire, le voy a contar qué sucede ahí. Usted sabe que en los años de la conquista, la iglesia católica, ¿sabe?
No, de las cruzadas y la conquista y todo, la Iglesia Católica, una de las cosas que hizo fue ir a que se convirtieran todos al catolicismo. Eso lo puede ver en historia. No estoy hablando mal de ninguna religión. Bueno, en realidad estoy hablando de una, pero no estoy hablando de mi invento. Así fue. De ahí, de las cruzadas. ¿Se acuerdan de las cruzadas? Eso era. Al que no creía como ellos lo mataban, hermano. Entonces, resulta que cuando llegaron a donde habían pueblos indígenas, empezaron a hacer acuerdos con ellos. Pero no solo con ellos, porque también hay lugares nórdicos, por ejemplo en Europa, en donde son de esta religión, pero tienen costumbres de su cultura y las mezclan. Entonces, por ejemplo, en ese lugar hay una iglesia que es de esta religión, que es grande, y adentro se celebran los servicios religiosos de esta iglesia. Pero en lo que ellos llaman el atrio, es decir, en la entrada, aquí está la puerta de entrada, pero el patio de entrada, allí lo que hay son sacerdotes mayas oficiando sus ceremonias. Ahí hacen sacrificios de animales, ahí queman incienso, hermano, en la pura puerta. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dijeron, para que no nos maten, vamos a adoptar la religión católica. Y ya nos dimos cuenta que, y hablamos con ellos, ellos están de acuerdo a respetar nuestras creencias. Pero hermano, perdónenme, pero esto de ceremonias mayas, la mayoría de ellos, perdónenme, son brujos. Ellos dicen que no, pero lo que se ve no se pregunta, hermano. La verdad, lo que se ve no se pregunta. Entonces, pero eso no es todo. Por ejemplo, allá hay le hablo allá porque es lo que conozco, hermano. Usted ya tendrá nombres aquí. Le voy a poner un ejemplo aquí. La Santa Muerte. Así se llama, ¿verdad? Así le dicen. Solo la muerte, sin santa. No, no tiene nada, pues, pero lo puse por como yo así lo he escuchado. Yo sé que usted ahorita, no, santo, no está bien, yo lo entiendo. Pero mire, pues, pero hay lugares en donde gente que profesa esta religión que le acabo de mencionar, creen en la muerte. Así, de esa manera, y tienen al bultote ahí, ¿verdad? Eso es sincretismo religioso. Ahí en mi tierra hay un lugar, bueno, muchos lugares, en donde hay, fíjese que un supuesto santo, que es San Simón, que le dicen Ma Shimón. Pero ese hermano es solo de verlo da miedo, hermano. De veras, usted lo mira. Y a ese le llevan cigarros, le llevan alcohol y todo donde esté. Y eso es sincretismo, jugar con las dos cosas. Ahora, usted dirá, hermano, pero estamos hablando de los siervos. Sí, hay siervos que practican el sincretismo religioso. Ahora, no me estoy yendo hasta aquellos que incluso han ido que son cristianos y se han ido a meter ya sabe a dónde, ¿va? A cantar. No sabe. ¿Quién no sabe? ¿Quién no me entendió ahorita nada de lo que acabo de decir? No. ¿A Roma? No. ¿Al Vaticano? Es que me cuesta hablar de esto porque la gente, quiera que no, interpreta que uno está agrediendo, pero no estoy agrediendo, es la verdad. Son cristianos, pero se van allá. Y uno dice, y ellos mismos dicen, este movimiento ecuménico, ellos le llaman así tranquilamente, porque el ecumenismo lo ven ellos como bueno, pero nosotros sabemos que no es bueno. Amén. Entonces, cuidado con el sincretismo religioso. A ver, ¿qué puede ser sincretismo religioso ya bajándolo a nuestro nivel? Que usted y yo creamos en Dios, pero cuando el Señor tarda, hacemos algo para darle una ayudadita a Dios. Eso es sincretismo religioso. Poner mi fe en mí mismo, en decir, no, Señor, te voy a ayudar. No, fe es fe. Si el Señor te dijo, lo va a hacer. Eso es delicado a veces, hermano.
porque es una línea bien delgadita y uno dice, hermano, ya me está diciendo que yo soy idólatra. No, hombre, solo estoy diciendo que eso podría interpretarse como sincretismo religioso. Fíjese que yo estuve de obrero por casi 2 años en un lugar y bueno, en ese lugar 2 años, en otros lugares otros tiempos, ¿verdad? Pero en ese lugar me recuerdo que nos decían ahí los hermanos, decían, hermano, aquí los pastores cuando oran por la gente le dicen, mire, primero voy a orar y si para ponerle fuerza a la oración, después de orar le vamos a pedir a ese que le dije ahorita, Mashimón, y lo bajan, hermano, y también le piden a él pastores. Tremendo, hermano. Y uno dice, no puede ser. Sí. Vaya, y aquellos para quienes su Dios es el dinero, pues. Bueno, me salgo ahí, ¿verdad? Hoy sí, pero afilé el machete. Gracias a Dios, no para usted, pues, pero es que como dijo el pollito, lo que se tenía que decir, se dijo. Mire este otro, Hechos 25:16. Este sí, aquí, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto sí es bien fácil de interpretar lo que significa. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Ayúdeme a predicar. Los romanos no tenían esa costumbre, pero era una costumbre. ¿Qué costumbre era? Ayúdeme en sus palabras. Juzgar solo por lo que estoy viendo. Por ejemplo, usted pasa y hay un lugar así, pasa en la casa de un hermano. Solo un ejemplo, ¿verdad? Y ve al hermano que está agachado así, como en una esquinita. Y usted mira una lucecita y humo. Y usted mira que él no sé cómo hace y sale humo. Y mira la lucecita. Es ir a decir, hermano, yo vi al hermano que estaba fumando. Ahí hay que tener cuidado, porque de repente él lo que está haciendo es soplando el fuego. Y solo una llamita tenía. Entonces estaba, salió el humo. Pero cuántas veces, hermano, no sé si a usted, cuántas veces nos han juzgado y la gente no deja que nos defendamos. Sí, no. Por ejemplo, el Facebook. Facebook es útil para eso, hermano. Hay que agarrarlo con mucho cuidado. Mire, si usted, no, es que no usted, hombre, perdóneme más, esa forma, modismos o forma de hablar me está complicando la vida, pero si alguien publica tal persona es un alcohólico, ¿usted cree que los que miren la noticia van a ir a averiguar si eso no es? La mayoría no. La mayoría lo toma alcohólico, ya lo etiquetó. Entonces no lo dejaron defenderse, condenaron sin averiguar. Ay, hermano, y por eso es que a veces tenemos todos que cuidarnos las espaldas. Yo recuerdo una vez, ¿se acuerda, hermana Amanda? Fue el primer caso que tuvimos así. Había una hermanita, una persona que quería que la atendiéramos, ¿se recuerda? Pero no estaba mi esposa aquí todavía. Llamé, hermana Rosy no podía, hermana Madre no podía, que eran las personas que me ayudaban en ese momento. Nadie podía. Y entonces le digo a la hermana, primero le dije, hermana, no se va a poder, le dije. No se va a poder porque ¿cómo le hacemos? Yo no puedo atenderla solo a ella. Y entonces creo que ella me dijo, hermano, ella necesita. Y recuerdo que le dije, algo enojado yo, ¿verdad? Va pues, hermana, pero usted tiene que estar ahí. Y ahí estuvo la hermana. Ahí estuvo sentadita y a veces salía a la puerta, ¿se recuerda? ¿Verdad? Salía para como notar, ¿verdad? Que no éramos 2 los que estábamos ahí, sino éramos 3. Porque ¿qué hubiera pasado si yo le digo a la persona, mándela? Y va la persona y la persona pues no tiene ningún problema de nada. Yo hablo con ella, ella se va
Pero si alguien nos ve, ¿qué cree usted que hubieran dicho? Ese pastor sí buena onda, tan tarde que se dedica a trabajar con las ovejitas, que Dios lo bendiga. Así hubieran dicho. No, hermano, ahí me sacan de todo y destruyen a la hermana, la destruyen. Entonces, por eso uno tiene que cuidarse, hermano. Por ejemplo, fíjese que yo no entendía eso cuando era chamaquito, que miraba, por ejemplo, a alguien darle ray a una persona y la persona aceptaba ray pero bajaba el vidrio, como quien dice, si van a ver, miren bien, ¿verdad? Miren claro. Y recuerdo a una prima que ya era más grande, que una vez la invitaron a un almuerzo y la bandera, como no tenía a quién llevarse, a mí me jaló. ¿Pero por qué me llevó? ¿Será que me quería convidar a mí también? No, yo era su seguro. Cualquier cosa iba a decir, aquel iba conmigo, o que nos vieran juntos. Entonces a veces nos toca primero restringirnos algunas libertades que tenemos, porque mire, hermano, no es lo mismo el trato con alguien que sirve a un trato con alguien que no sirve. No es lo mismo. Cuando yo no quiero que usted se decepcione y diga, yo mejor ya no voy a servir. No, es más, yo lo animo a que sirva. Pero fíjese que cuando usted sirve en la iglesia, usted en ese momento pierde algunos derechos que tiene. Es más, los pierde voluntariamente. ¿Por qué? Porque ahora ya los relacionan, ahora lo están viendo ahí. Fíjese. Por ejemplo, lo primero que uno pierde, le voy a poner un ejemplo. Mire, si usted me ve en mi casa, yo ando en short. ¿Usted no cree que a mí me gustaría estar aquí predicándole en short y con mis tenis y con mi playerita, bien fresco? Sí. ¿Por qué cree que estoy así? Primero porque así me enseñó el apóstol, pero también para cubrir a cualquier persona que eso le sea ocasión de pecar. Los que sirven, hermano, aquí pierden algunas libertades que no pierden cuando no sirven. Por ejemplo, cuando no sirven, o sea, sí sirven, pero no están sirviendo, quiero decir, no que no sirven. En el enredadero que hice ahorita, ¿verdad? Pero cuando no está sirviendo, viene elegante, pero cómodo, pero le toca servir y ya no puede. ¿Por qué? Porque ahí o le toca traerse su pantalón negro de tela, o le toca venir en vestido, o al hermano pues le toca traer corbata, meterse la camisa. Tal vez es la costumbre de él es cargar la camisa afuera, pero aquí ya le toca cambiar. ¿Para qué? Para que no hacer pecar a los hermanos, porque hay gente, hermano, aquí gracias a Dios no hay, ¿verdad? Pero por si llegan un día, hay gente que le gusta juzgar y no deja defenderse a la gente, solo dicen las cosas. Entonces cuidémonos y siempre en nuestros juicios démosle oportunidad a la gente que se defienda. Amén. No seamos así, eso pasó, bueno, atrae el machete y lo vamos a quemar. No, hay que oír a ver qué está pasando. Le dije que iba a ir rápido y voy rápido. Ya voy 8 diapositivas me faltan, pero mire, primera carta a los Corintios 11:16. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. ¿Qué costumbre? La de andar peleando. Fíjese que en una oportunidad entré a una gasolinera y había un señor ahí de nacionalidad cubana. ¿Usted ha escuchado cómo hablan ellos? Así, calladito. Así hablan, ¿no? Mira, chico, pero un bozarrón. Cuando yo entré, yo pensé que estaba peleando con el cajero. No, es normal, hablando. Pero hay gente que sí le gusta pelear, buscando cualquier cosa para pelear. Cuidémonos, porque es una costumbre que pueden tener los siervos.
Si tú eres siervo, cuídate de no tener estas costumbres. Amén. No pelees. Fíjate que a veces es mejor quedarse con la ofensa, pero te quedaste tranquilo en tu corazón. Decir, bueno, al menos de mi parte no ofendí. Tiré un bombazo ahí, pero me fui. No tires nada, sino no pelees. Es más, tú le estás predicando a alguien, pero mire, es que mire, pues le tienes que decir, no pelees. Si yo no estoy para pelear, no te vas a agarrar la Biblia y agarrar, pues yo lo agarro porque la Biblia dice que los idólatras. Error. ¿Quién se ha convertido agarrando los bibliazos? Nadie, hermano. Si usted mismo no se convirtió así, usted le hablaron bonito. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a hablar así? Tenemos que tener cuidado con ir a la contienda, tener esa costumbre. Mire esta otra, Hebreos 10:25. Obviamente esto no lo tiene usted. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí voy a dejar de leer porque voy rápido. ¿Qué costumbre es? Dejar de congregarse. Es que hoy empieza una novela, esta se va a emocionar, hermana madre, pero una novela turca nueva, y dicen que es ahí sí truenan los chicharrones, y dice que el elenco es los más guapos de Turquía y toda la cosa, y usted dice, ¿qué hago? Voy al culto, porque qué casualidad que a las 7 de la noche esa novela. Cuidado, no a la costumbre de dejar de congregarse. Que tu deseo sea estar en la casa del Señor todos los días de tu vida, que eso te marque. Hermano, que llores cuando no puedes venir. Yo a veces me escriben hermanos, ya a mí me da cargo de conciencia, hermano, porque si yo los pudiera ver, yo me los imagino, hermano, no puedo ir, hermano, y casi lloran, hermano, por estarle diciendo a uno que no puede venir tal día al culto. ¿Por qué? Porque se les volvió un deleite estar en la casa del Señor. Amén. Mira esta otra, Génesis 6:12. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra costumbre aquí es camino. Porque toda la carne había corrompido sus costumbres, digamos, sobre la tierra. La corrupción. Hay gente para quienes, es que creo que tomé una versión diferente a la que tenía. Búsquelo, ahí aparece la palabra costumbre. Pero hay gente que es bien corrupta. ¿Qué es corrupción? Que ya no es pura. Ya dejó de ser lo que era. Se dejó contaminar, pues. Van a un banco y hay una gran fila. Mire, hermano, si le voy a hablar a alguien, solo no diga amén, agárreselo así. Y no sabía que eso era corrupción. Yo creo que sí. Van a un banco, miran que hay una gran fila y preguntan, ¿esta fila es para entrar con el cajero adentro? ¿Con el señor que atiende? Sí, esta fila. Bueno. ¿Usted va a hacer la fila? No, es que yo vengo nada más. Digámosle que adentro hay un cajero también, pero eso es electrónico. Yo vengo al cajero. Entonces ese no hay fila. Entra y adentro iba para el cajero y mira así y se sienta donde están los de esa gran fila. Se adelantó a todos de una forma anómala. Eso no está bien. Eso también es corrupción. No podemos, hermano, romper las reglas de las cosas. No podemos hacer eso. Mire este otro. Le aseguro que ya voy terminando. Este está bueno, hermano. Ya me queda poco. Génesis 19:31. Se lo voy a explicar con otra versión y en la otra versión le voy a subrayar. Mire, entonces la mayor dijo a la menor, está hablando de las hijas de Lot, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra.
Pero ¿cuál era la costumbre? ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Mire lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. O sea, ¿cuál es la costumbre? Casarse como todos los demás. Hermano, nosotros tenemos que saber que en el reino hay nuevas reglas. Es que, hermano, aquí la costumbre es esa. Le dijo un pastor cuando fue abordado por un apóstol, que el apóstol le dijo: mira, ¿cómo así que me llegaron noticias que dice que tú le pegas a tu esposa? ¿Quién le dijo, hermano? Pues me lo dijeron los hermanos, y había un video, ahí vi a tu esposa con unos lentes, pero de los lentes se le sale lo morado, todavía bien golpeada está. Y entonces vino él y le dijo a ese apóstol, le dijo: mira, hermano, yo soy de tal lugar, y en esos lugares es la costumbre. Nosotros golpeamos a nuestras esposas para enseñarles quién manda en la casa. Y a mí ni el evangelio me va a quitar esta costumbre. ¡Wow! Yo creo que le sigue pegando a la mujer. La mató, ¿verdad? Claro, lo sacaron de la cobertura donde estaba. Pero mire, hermano, qué costumbre esa. O sea, no, aquí así es. No. Hermano, yo me enteré en un lugar que agarraron a unos, yo les voy a decir pastores, pero yo ya cuando miro esas cosas, hermano, yo sí ya empiezo a pensar que tal vez no eran. Porque, hermano, un pastor ama las ovejas, de veras. Fíjese, yo tengo poco tiempo de estar aquí y yo le amo, hermano, de veras. No se lo tendría que decir, ¿verdad? Usted lo debería saber, pero yo le amo. Pero fíjese, pues, yo me enteré que un grupo de pastores ya habían agarrado en una iglesia, ya habían agarrado de llegar a hacer sus averías ahí. ¿Y se entiende lo que digo? No tengo que especificar qué avería estoy hablando. ¿Y se entiende o no? A ver, hermano, ¿usted me entiende lo que acabo de decir? Vaya, pues, ya habían agarrado la costumbre que llegaban y agarraban a las patojitas y la abusaban de ellas. Y cuando los abordan, ¿sabe cuál fue la excusa? Es que en este pueblo no es problema ese, eso es costumbre. ¡Ja! ¡Qué bárbaros, hermano! Que no, o sea, eso es inaceptable, inaceptable. Pero yo quiero referirme a esa parte. A veces, hermano, hay costumbres en el lugar, costumbres de casamientos. Es que aquí la costumbre es que el muchacho primero se lleve a la chica, se la robe, pues. Primero se la robe y después se casa. Pues será en donde sea, pero en la iglesia no es así. Es que fíjese, hermano, que necesitamos que usted nos case. Y usted le dice, y el pastor dice: pero es que yo no caso, yo no puedo bendecir. Y necesito que me traiga su certificado de matrimonio para, sobre todo si no lo conoce, ¿verdad? Si usted quiere que los bendiga. Aunque yo le digo algo, yo dudaría bendecir a alguien si no lo conozco. ¿Por qué? Porque no sé. Yo quisiera, si voy a bendecir, que sea alguien que se congrega aquí, pues. Aunque Dios me pueda dar la revelación en algún momento, me puede decir bendecirlos, ¿verdad? Porque uno dice: hermano, pero es una bendición. Sí, pero no voy a bendecir algo que Dios no bendice, hermano. Fíjese que es bien delicado. Porque uno podría decir: ay, pero si es algo bueno. Sí, pero cuando en la Biblia aparece que dijeron algo bueno y Dios quería algo malo, hermanos, se llevó el río a los que lo dijeron. Entonces, que viene y me dice: pastor, mire, necesitamos que nos case. Yo no caso, yo solo bendigo. No, es que aquí la costumbre es que nosotros no nos casamos ante las leyes, solo el pastor nos bendice. Pues que los bendiga otro pastor. Eso sí hay mucho, hermano. Vaya, pues. No, ya la dejo ahí, porque así está bien turbio, ¿verdad? Mire, como ahorita, bueno, a mis hijos les explico después, aunque ellos lo entienden muy bien. Viene un texto, pero tuve que encontrar una versión más cómoda, pero le voy a leer la original. Pero tuve que buscar una versión más cómoda para explicarle qué significa eso. Mire,
Génesis 31:35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. ¿De quién está hablando aquí? De Raquel. Ella, hermano, cuando le dice estoy con la costumbre de las mujeres, lo que le está diciendo es que está menstruando. Es obvio que en ese tiempo pues se consideraba que alguien no podía acercarse a alguien así. Entonces el papá Labán buscó en todos lados, menos donde ella estaba sentada. ¿Por qué? Por lo mismo. Ahora, mire esta versión. No, perdón, es la misma, déjame ver. No es la misma versión, solo en versículo 19, unos versículos antes. Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza. ¿Cuál es la costumbre? La impureza. ¿Sí? ¿Se entiende? Ella dice: pues estoy con lo que es común. Esa palabra común es costumbre. Con lo que es costumbre entre las mujeres. Y aquí dice: ella permanezca en su impureza menstrual. ¿Cuál es la costumbre? La impureza. Entonces, hermanos, que no se vuelva una costumbre ser impuros. Yo conozco cristianos, hermano, que tienen una boca peor que mi boca cuando yo no era cristiano. ¿Y sabe qué? Se justifican diciendo: no, es que yo soy campechano, soy coloquial, y entonces yo así hablo en mi pueblo. No. No, gracias. Perdón, voy a aclarar. No, tranquila, no. Lo dije así porque en mi país, cuando alguien dice es coloquial, se refieren a esa palabra. También hay un pan al que le llaman campechana, pero no es una mujer de Campeche, ¿verdad? Bueno, entonces, así, gracias, mamita, y gracias, Rebe. No es porque sea de ahí, de Campeche. Pero se echan unas bromas de doble sentido porque se acostumbraron a vivir en impureza. ¿Y sabe qué es lo peor? Que después le dicen a uno: no, si cuando yo oro, Dios me habla. Es que ese es el riesgo grande, hermano. Porque el hecho de que Dios te hable no quiere decir que está contento. ¿Sí? Bueno. Y el último. Y terminé. Gloria a Dios, pero ya me pasé 2 minutos. Jueces 2:17. Con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado. En obediencia a los mandamientos del Señor, no hicieron como sus padres. Aquí es lo contrario. Es decir, ¿cuál es la costumbre? Porque aquí dice, cuando dice se apartaron pronto del camino, esa palabra camino es costumbre. Se apartaron pronto de la costumbre en que sus padres habían andado en obediencia. Sus padres tenían la costumbre de andar en obediencia, pero ellos se apartaron, se fueron a la desobediencia, agarraron otra costumbre, la costumbre de desobedecer. Fíjese. Hermano, la obediencia es bien linda, pero a veces duele, la verdad. Porque a veces le toca a uno obedecer. Hay alguien que uno no mucho ama, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va en la carretera y lo para la autoridad, pregunto, ¿usted quiere parar? La verdad, no quiere. Usted quiere seguir su viaje y no tener ningún estorbo, pero para por obediente, aunque no le agrade. Y si no para, después lo sigue y le pone su multa. Porque es que la obediencia no es opcional, hermano. El problema que tenemos en la iglesia, ¿sabe cuál es? Que aquí no le podemos poner multa. No se puede, porque esto es por amor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? La obediencia es una sana costumbre. La desobediencia, esa no. Entonces, ¿cuáles son las costumbres de los siervos? Puede ser cualquiera de estas. Entonces, cuídate de tener esas costumbres, porque Dios te va a llamar a cuentas.
Amén. ¿Por qué no oramos, hermano, y bendecimos esta palabra? Que el Señor despierte tu deseo por indagar más. Padre, en el nombre de Jesús te damos la... Un Dios puntual ha sido con nosotros, Señor, en todo sentido de la palabra. Ha sido cariñoso cuando necesitamos un cariño, pero ha sido firme cuando necesitamos una reprensión. Permite, por favor, que hoy, al escuchar esta palabra, podamos ser sensibles a tu voz, Señor, y atender aquellas cosas que es necesario atender. Pero también, Señor, que podamos atesorar esta palabra para que nos sirva para edificar a otros. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Señor, esta dulzura, esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón y que hoy vamos a atender, para que cuando seamos llamados, Señor, a cuentas, podamos salir victoriosos, Señor, y no avergonzados. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, papito lindo.